circa en 1550. Profesor Brumón, muchísimas gracias. Gracias. Después de tanta alabanza, no sé si voy a estar a la altura ahora, que voy a decepcionar a mucha gente. Y entonces, bueno, quiero agradecer a los organizadores de haber dado la oportunidad de trabajar un poco más, porque como bien sabéis, los jubilados no tenemos nada que hacer, sino cuidar de los nietos por ahí, de los padres y nada más, ¿no? Y entonces, bueno, para divertirme un poco, he hecho eso que es el fruto de unos trabajos que he empezado a hacer hace unos 10 años sobre el comercio en diversos puertos atlánticos, sobre todo Burdeos y Rouen, aprovechando el hecho de que los protocolos notariales de Rouen están en línea y que Burdeos queda bastante cerca de casa. Es un trabajo larguísimo porque son miles y miles de documentos que hay que coger y después explotar, pero bueno, eso saca resultados, aunque ahora la historia cuantitativa no es muy de moda, pero siempre saca algún resultado. Y eso se empezó a tenor de estudios de historia rural que hacía sobre el vino y sobre el pastel, y entonces para saber qué cantidades se exportaba había que ir a los puertos. Y cuando fui a los puertos me gustó eso, porque hacía 30 o 40 años que estaba metido con los bueyes y otros arados, y estaba ya un poco harto de contar mulas, como me decían, tú haces nada más que contar mulas, y entonces me fui a contar barcos y toneladas y pipas y barricas y balas de pastel, y eso, bueno, es una manera de decir lo mismo, pero con otra documentación. El problema del cual vamos a hablar hoy no es particularmente nuevo. Veo aquí algunas canas de gente que han estudiado eso en la mediados de los años 60, que es el problema de las consecuencias sobre las rutas comerciales del descubrimiento de América, ¿no? Y de la circunnavegación de África, que es también otro punto importante, porque los portugueses van a buscar las riquezas en el mismo sitio donde se producen, ¿no? Y más precisamente las consecuencias sobre los países y las ciudades que eran las cabezas de estas rutas de la seda, de las especias que llegaban a Mediano Oriente y que llegaban después a Venecia y Génova principalmente. O sea que es que cambiaron las relaciones entre el Mediterráneo y la fachada atlántica a tenor de estos descubrimientos. Lo que es cierto es que en los últimos años del 15 no aparecen barcos genoveses ni venecianos ya en el Atlántico. Este es un mapa, bueno, un gráfico que he sacado del Mediterráneo de Brodel, y se ve cómo las rutas, no sé, es esto, ¿no? Las rutas hay que hacerlo aquí, así, ¿no? Las rutas de las galeras venecianas que en 1487, 1895 todavía llegaban a Flandes, después ya no llegan, ¿no? Ya van solo a lo que llaman la Romaña, ¿no? Y también se ve aquí todas las salidas y como se ve aquí al fondo, lo de Flandes, que paran aquí, solo algún caso aislado. Lo mismo se puede decir de los barcos, de los grandes barcos genoveses que solían ir a Inglaterra, las que llaman carracas, que son barcos de 600 toneladas, que iban al puerto de Southampton, porque no podían ir a otro puerto, que es un puerto en Mar Libre, no podían ir a Londres, por ejemplo, ni a Bristol, y allí llevaban sobre todo pastel, hierro y, bueno, armas, y después se llevaban la lana que vendían los ingleses para esto. Estos, a partir de 1480, no se los ve tampoco en el Atlántico, desaparecen. También desaparecen del Mediterráneo, esa vez, los vascos que eran los transportistas tradicionales que llevaban las mercancías del Atlántico al Mediterráneo, a esa misma época desaparecen, ¿no? Lo que pasa, en realidad, y voy a empezar
por mi primera parte, que titulado El Mediterráneo no se rinde. Lo que es cierto es que la navegación en el Mediterráneo no sufrió de estos cambios. O sea que al revés, la navegación es mucho más importante a mediados del siglo XVI que a principios del siglo XVI. Este desarrollo sigue hasta los años 1560. Aquí los vemos viendo las flotas, un pequeño gráfico que he hecho, aprovechando un libro inglés que acaba de salir sobre Génova. Se ve cómo hasta al menos 1560-70 la flota, el total de la flota de todos estos puertos, Azul, Génova y Ragusa y todo eso, sobre todo Ragusa es el más importante, suben, y eso significa que las navegaciones en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo occidental, aumentan mucho. Después caen en picado porque aparece la competencia de otros navegadores, otros marineros que vienen de Holanda, Países Bajos, que empiezan a copar el comercio en el Mediterráneo occidental porque tienen fletes más baratos, por razones que serían obvias, bueno, que no teníamos tiempo para ver aquí. Barcos holandeses y alemanes del Báltico que llegan hasta el Mediterráneo y eso explica cómo estas flotas se derrumban después de 1570 y 80. Otro índice del aumento de estas navegaciones son las relaciones entre Italia y España, que son las más importantes de esta zona, y índice es las cantidades de lana castellana que se manda a Italia, sobre todo a Florencia y a través de Florencia a Venecia. No tenemos tenemos las cifras, pero a partir bastante tarde, a partir de 1570 por ahí, pero se conoce un poco las cantidades de paños que se fabrican tanto en Venecia como en Florencia, y estas cantidades fabricadas con lana española a 80-85%, aumenta mucho en ese periodo, pasando de 1530 a 1560 en Florencia de 15.000 piezas de rajas, no me gusta decir rajas, que son paños muy finos, que les gustaba mucho a la burguesía española y después de las colonias, pasa de 15.000 piezas a 30.000 piezas en 1560, se duplica entonces la cantidad de lana también mandada por los puertos del Levante español también, y Venecia en el mismo periodo también pasa de 5.000 piezas a 14.000 piezas, ¿no? O sea, es un índice, ¿no? Una señal del aumento de estas navegaciones en el Mediterráneo occidental. Las relaciones con Francia son menos importantes, ¿no? Francia tiene pocos puertos importantes en esa parte, es Narbona, que no es un puerto exactamente al borde del mar, ¿no? En las marismas estas, y Marsella, que vamos a ver tomará más importancia durante ese periodo del siglo XVI. El Languedoc manda pastel, es lo más importante en el siglo XVI, y bueno, ya en el siglo XV y antes, manda pastel a Cataluña, a Valencia, y manda paños al Levante, no al Levante español, pero al Próximo Oriente. Y con Castilla la mayor parte de la navegación se hace por el Atlántico, ¿no? Por los puertos de la fachada atlántica de Francia, que son Burdeos, La Rochela, Nantes y puertos bretones algunos, y Rouen. Pero los barcos de estos puertos no suelen pasar el estrecho. Lo más se paran en Sevilla, Sanlúcar, a veces en Cádiz, no pasan de allí, o sea que no hay relaciones entre estos puertos, que son puertos bastante importantes, y el Mediterráneo. He visto, por ejemplo, por Burdeos
más de 10.000 salidas de barcos de Burdeos hacia, bueno, toda la parte de estas 10.000 y pico salidas de barcos, hay 2 que van fuera, pasan el estrecho para llevar granos a Liorna, en Italia, ¿no? Es lo demás, o sea, los 9.998 se quedan aquí, ¿eh? Y eso vamos a verlo rápidamente con unos mapas que se hacían en los años 50 en las tesis. Por ejemplo, esta que es el Nantes, ¿no? Nantes, como se ve, bueno, así solían hacer estos grandes historiadores flechas proporcionales, ¿no? Pero no sé, bueno, no sé si... Pero bueno, se ve muy bien que las relaciones son con el Mar del Norte, ¿eh? El mar de Italia, Flandes, y un poco con el resto de la fachada atlántica y con la costa cantábrica, ¿no? Lo mismo pasa con la Rochela, aunque como veis en la Rochela hay, bueno, algunos barcos que van hacia Alicante, que es esto, bueno, Valencia, Baleares, pero es porque ese mapa refleja la situación a finales del 16. Y ya hay viajes hacia Brasil y todo eso que antes no. Y en la obra se dice muy claramente que esto no llega. Normalmente no pasarían del estrecho ni irían en mediados del 16 hasta África y todo eso, ¿eh? Lo mismo pasa con unos pequeños mapas que hice para Burdeos. Comercio del pastel en azul, evidentemente, del vino en tinto, bueno, en rojo, y del grano en negro, aunque, bueno, como veis, los círculos del grano ya se han ido un poco al mar, por razones que la informática hace. Bueno, y como se ve, bueno, el vino no va al sur, prácticamente, un poco al País Vasco, pero muy poco. El pastel sí va al sur y también en Mar del Norte, y solo el grano va al sur porque los grandes compradores de granos son los vascos y los portugueses, y a veces hasta Sevilla. Pero eso significa que ninguno de estos puertos, de estos 3 puertos, tiene relaciones con el Mediterráneo. Pero hay uno, y lo veremos después, que sí que pasa de este estrecho y va mucho más allá, que es Rouen. Y trataremos de ver por qué en Rouen se hace así y por qué no se hace en Nantes o en Burdeos. Y sobre todo me apoyaré sobre el caso de Burdeos, que como veis he tratado de estudiar un poco. Eso es, bueno, hace 3 o 4 años después de esto ya he visto mucho más, pero no cambia el mapa, ¿no? El problema más importante era, decía al principio, el de las especias, sobre todo, ¿no? El de las especias, porque seda y sederías se hacían mucho en Valencia, en España, en Francia, etc. El gran problema era de las especias. El rey de Portugal era el gran especiero europeo, ya que tenía el monopolio, ¿no?, de la venta, sobre todo de la pimienta, ¿no?, que es el gran producto, ¿no? Y entonces, como el consumo de especias y sobre todo de pimienta era más importante en los países del norte que en los países del sur, él puso lo que llamamos la estaple de la pimienta, o sea, el lugar donde tenía que ir toda la pimienta y donde tenía que despacharse desde allí hasta los lugares de consumo, puso esta estapla en Amberes, más bien dicho. Pero el problema es que eso no prosperó. Y cuando ya tenemos en los años 30, o sea, ya al cabo de 30 o 40 años de funcionamiento de las nuevas rutas de la pimienta, vemos que sigue el Mediterráneo siendo la gran vía por donde llegan las especias
a Europa y sobre todo, bueno, a Francia, Alemania y todo eso. Y eso lo veremos también en la tercera parte. Hay que tener un poco de suspense. Ahora vamos a ver el problema de Rouen y de Burdeos. Segunda parte, porque en Rouen tienen relaciones con el Atlántico, con el Mediterráneo y otras partes que no tienen los demás puertos atlánticos. Aquí tenemos el conjunto de puertos que llamo yo el puerto de Rouen. En realidad son unos 20 puertos, Rouen propiamente dicho, evidentemente. Todos los puertos que hay aquí en el valle del Sena, todos estos círculos que veis aquí son puertos, son pueblos ahora, pero son puertos, con marineros, con capitanes y con barcos. Barcos pequeños, pero barcos. Después tenemos dos grandes puertos a la salida, que son el Abra nuevo, Abra de Gracia, que acaba de construirse a principios del 16, Abre Nuevo le llaman todavía. Ahí, bueno, diversos nombres, que está en el norte y en el sur un puerto muy antiguo, que es el puerto de Honfleur. Estos puertos tenían mucha capacidad en agua libre y de ahí se reunían las flotas cuando iban a salir para donde tenían que salir. Hay otros dos puertos más importantes en esta zona, que es la Alta Normandía, que es el puerto de Fécamp, que está aquí, y el puerto de Dieppe, que está ahí arriba. Estos dos puertos son un poco más independientes de Rouen que los demás, pero dependen de Rouen por los armamentos, por la financiación de sus expediciones. Y los vemos llegar, bueno, vemos a los barcos o los burgueses, como se decía, de estos barcos, llegar a Rouen en busca de dinero. O sea que Rouen tiene barcos y hasta tiene unas galeras reales, una fábrica, bueno, un punto donde están las galeras del Atlántico, no sé cómo hacían, si trabajaban mucho en invierno, pero bueno, está ahí con sus galeras, lo que llaman le clos de galets, es el claus de las galeras, ¿no? Y tiene también barcos, pero la mayoría de los barcos están en estos pueblos, son barcos que tienen entre 150 y 120 toneladas. Que son barcos medianos, hay más pequeños que hacen el cabotaje hacia Inglaterra y todo eso, a buscar carbón y todo eso, que estos son más pequeños todavía, de 30 toneladas, pero la mayoría de ellos son de hasta 120, 150 toneladas, lo que basta para ir a Brasil o para ir a toda parte, no es problema con estos pequeños barcos. Y si vemos el mapa hecho en 1950 por el profesor Mola, vemos un panorama totalmente distinto del que acabamos de ver para Burdeos o para Nantes, ¿no? O sea que estos se van a toda parte, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando hay un viaje, lo ha puesto el señor Mola, o sea que solo hubo un viaje hasta Sumatra, ¿no? Que lo hizo el famoso veneciano, no sé si era veneciano, Verrazzano, ¿no? Que murió en el viaje de mala manera porque se lo comieron los antropófagos ante los ojos de su hermano, que estaba en el barco, que veía cómo hacían cocinaba a su hermano, ¿no? Y este había hecho primero había hecho, bueno, quería hacer la circunnavigación y empezó y se fue a Brasil, se equivocó y volvió. Pero después hizo ese viaje que pone aquí de 1527 hasta 1529, financiado por unos mercaderes de París y de Rouen. Y o sea que no es un viaje habitual. Lo que son viajes habituales son viajes hasta Santo Tomé, la mina, o sea, la costa de África, todo esto, el Cap de Gués, el Cap Bojador actual, Cabo Verde, todo eso ya en el 15,
finales del XV, porque los portugueses tenían una doctrina diferente de la de los españoles. O sea que los portugueses, cuando habían llegado a algún punto, después podían llegar los demás. O sea que no tenían monopolio. Lo que le tenía es para las rutas futuras, esto no había que seguirlos, pero podías ir detrás de él, y eso aprovecharon los de Rouen. Hay mucha correspondencia en Lisboa entre Rouen y los portugueses. También muchos viajes a Brasil, bueno, muchos, todos los años algún viaje a Brasil, y no hablo evidentemente de viajes a Sevilla, porque en Rouen es el lugar con Nantes donde están asentados la mayoría de los mercaderes españoles, y los más antiguos que llegaron en Rouen, bueno, son burgaleses, no son otros, algún vasco, pero sobre todo burgaleses, llegaron a mitad, bueno, poco más de la mitad del siglo XV, 1470, 75, de las más grandes familias de mercaderes burgaleses, los Quintana Dueñas, los Saldaña, etcétera, etcétera, se naturalizaron enseguida y adoptaron todo el modo de vida francés, pero son los que animan todo el comercio con España, lana, sobre todo, lana, hierro, que compran y venden paños de Rouen, que se llaman los ruanes, que se venden en toda parte y que después van a América. Otro punto interesante de los viajes desde Rouen son los viajes al Mediterráneo. Suelen salir de Rouen, parar en Sevilla, Sanlúcar, Cádiz, eso depende. A veces dan una pequeña vuelta hasta Salé o Safí, pero después cruzan el estrecho y hacen un cabotaje en todos los puertos, después hasta Alicante. No suelen ir hasta Valencia, pero ahí hacen unos pequeños saltos que van allí hasta... Es la primera ruta, ir hasta ahí, hasta Alicante. La segunda es ir hasta Italia. Hasta Italia hacen lo mismo. Suelen llegar o a Génova, Liorna, por ahí, Civitavecchia, a veces van hasta Sicilia o Nápoles y vuelven, ¿no? Y todo esto, estos viajes están muy bien descritos en los fletamientos, ¿no?, que hacen. Eso supone que una organización diferente de los viajes habituales de cabotaje y todo eso en línea directa, cuando van a Lisboa o cuando van a Sevilla, porque esto hay que coger las oportunidades, porque en cada puerto venden y compran. O sea, venden en Sevilla lo que han traído de Rouen, pero venden en Alicante lo que han comprado en otra parte, etcétera, etcétera. Eso supone que vienen en el barco mercaderes, o sea, comisionados de procuradores de los cargadores del barco, ¿no? Y además son viajes muy largos, porque te dicen, bueno, tardarán 70 días, 100 días en quedar. Bueno, hay que imaginar, estos son barcos bastante pequeños, ¿no?, del mismo tamaño de siempre, de 100 a 120 toneladas. Y estos viajes no son muy numerosos, ¿no? Suelen ir, no todos los años, pero bastante. Donde van a ir todos los años y en gran cantidad de gente va a ser a Terranova. Terranova hasta el Canadá, pero Terranova, bueno, se disputa saber quién fueron los primeros, ¿no?, si fueron los vascos, si fueron los bretones o los normandos en ir en Terranova. Bueno, los vascos dicen que son ellos y como son fuertes no vamos a decir nada, pero esto sí, que los normandos dicen que sí, que el famoso, ¿cómo se llama?, el piloto desconocido que llevó a Colón hasta América era uno de estos normandos que había vuelto, se había perdido se había perdido el barco desde Terranova. Y, bueno, entonces, del 92, entonces, y bueno, todos con el escorbut
y habían parado en las Azores, donde por casualidad se encontraba el don Cristóbal. Y entonces dándole algo de comer, ¿no? El limón, lo que hay que dar de comer contra el escorbut, le sacó todos los datos para ir a América. Eso es la leyenda que decía en el siglo XIX en Rouen. Ahora no se atreve a decir esto, ¿no? Y estos son barcos, bueno, llegan en los años 50, 60 barcos para ir a Terranova. Es una organización tremenda y, bueno, hay todos los datos, sobre todo con la financiación, ¿no? Con los préstamos a la gruesa aventura, o a la gruesa, que hacen préstamos a 40%, 35%, o sea, es un buen negocio. Te das 100 libras en marzo y cobras 150 o 135 en noviembre. Y además es un negocio seguro porque no se pierden casi nunca los barcos, bueno, algunos, pero además tienen seguros. Están asegurados por estos mismos castellanos de Rouen que están ahí, que son los que desde Burgos hacen los seguros, ¿no? Y eso, porque este puerto, que no tiene mucha diferencia, por ejemplo, con el Burdeos o Nantes, que son ciudades del mismo tamaño, que están al fondo de un estuario, ¿no? Son puertos fluviatiles, así, con bastante posibilidades, porque este puerto ha salido, ¿no? de la media, y porque los demás no. Es que, primero, Rouen es el puerto de París. París es la ciudad más poblada, menos Estambul sin duda, de Europa en esa época, quizá unos 500.000 habitantes, y es un gran centro consumidor de todo, porque en París hay muchos ricos, ¿no? Y entonces todos estos productos, y también muchos productos corrientes, por ejemplo, todo el comercio, que no se puede estudiar, pero se puede estudiar muy bien, todo el comercio de la sal, por ejemplo, pasa por Rouen, y todos los estancos de la sal, que los tenemos mucho antes que aquí, los estancos de la sal que está en Champaña, que está en Borgoña, pasan por Rouen. La sal van a buscarla en Bretaña o en la zona de la Rochela, y son pequeños barcos de estos pueblos en el río que van a buscarlo y hacen eso encargados por los arrendadores de estos estancos de la gabela y de la sal. Otra cosa también es que Rouen es una zona de industria. Rouen está en el centro de una zona de industria textil, sobre todo, pero también de industria siderúrgica. Hay mucho hierro en el subsuelo normando, y eso explica que vayan a buscar el alumbre en Mazarón, por eso van hasta Alicante o hasta Cartagena a buscarlo, o también el alumbre del Papa, o sea, el de Tolfa, que van a buscar a Civitavecchia, y aprovechan estos viajes, que el alumbre, como sabéis, sirve para fijar el color en los paños, ¿no? Menos el pastel, que no necesita, pero bueno, con la rubia, el Brasil y todo eso, se necesita un mordiente, se dice, y es el alumbre, y viene de Mazarón o de Tolfa. Y además tienen que buscar los colorantes para industria, y sobre todo el rojo, que van a buscar a Brasil. Eso explica también los viajes que hacen muy comúnmente a Brasil para buscar lo que llamamos el palo Brasil, que sirve para tintar en rojo. Al revés, Burdeos es un puerto pasivo, no tiene barcos, es un puerto sin barcos. De los 10.000 viajes que he visto, quizá 2% se hace, o 1% se hace en barcos de Burdeos. ¿Por qué? Porque Burdeos solo tiene que esperar a que vengan a buscarle el vino. Desde siglos
esperan así tranquilamente los mercaderes, que en el mes de septiembre y octubre llegan de toda parte, bueno, sobre todo del norte, de Bretaña, de Inglaterra, de Flandes, de Normandía, de Picardía, a buscar el vino. Y como esa gente no va a hacer el viaje vacío, entonces llevan a Burdeos todo lo que Burdeos necesita. O sea, el estaño de Inglaterra, los paños de Inglaterra, las sardinas o los arenques, después los bacalaos y todo eso. Y entonces los mercaderes, verdaderamente, los mercaderes de Burdeos son cosecheros de vino que de vez en cuando hacen otra cosa y trabajan mucho comisionados por otros mercaderes de otra parte, ¿no? Y lo único que tienen que cargar es eso. Bueno, cuando llega el pastel es mejor para ellos porque en vez de un producto tienen dos. Eso les alarga un poco la temporada, eso añade el 30 o 40% de barcos, que es todo en beneficio de todos, evidentemente, porque en Burdeos, como en Barcelona, no hay muelles, entonces los barcos anclan en el río y entonces hay que ir con pequeños barcos para caviar. Todo esto ocupa un montón, miles y miles de gente. Y los pocos mercaderes extranjeros que hay, son muy pocos, no es como en Nantes o en Rouen, son algunos italianos que vinieron, españoles, y sobre todo forasteros vascos en particular. Y lo que cuando empieza la pesca terranova, algunos barcos salen de Burdeos, pero son vascos, o son de la zona de La Rochela, al norte del estuario de Burdeos, y que van allí a Burdeos a buscar dinero, a buscar todo lo que necesitan, y van después a La Rochela a buscar la sal y todo eso. O sea que los mercaderes de Burdeos se contentan con pagar, adelantar el dinero, y los primeros que lo hacen son los mercaderes vascos asentados en Burdeos, que lo hacen para sus primos, hermanos y conocidos que vienen del País Vasco, de Bayona, San Juan de Luz, a buscar dinero para irse a Terranova. Y esto es una situación que puede, pues son rentistas, son en realidad, pero es una situación que puede parecer así, eterna, pero no es así, porque en el 18 Burdeos será uno de los más grandes y más importantes puertos de la trata de esclavos y del comercio con América. Basta ir solo pasearse a lo largo del Garona al Burdeos para ver todos los edificios del 18. Y cuando siguen con el mismo comercio del vino, o sea que no ha cambiado la estructura del comercio, pero ahora son otros que han venido, y eso, bueno, no tengo tiempo ni para estudiar, y no lo he estudiado tampoco. Eso significa que el puerto es un instrumento. El puerto es un instrumento al servicio de la tierra o de las tierras que están alrededor, lo que llamamos el hinterland, ¿no? Y eso se ve muy claramente en el caso de estos dos puertos. Y voy ahora a hacer, un poco unos zigzagues. Voy a volver al problema de las especias. Voy a volver al problema de las especias, porque si llegan algunas especias a Rouen, eso ocurre de vez en cuando, y hasta en tiempo de guerra, porque hay algunos españoles, y sobre todo los españoles, tienen salvoconductos para mandarlo y despacharlas, y entonces se anotan los protocolos notariales, que es un vasco que tiene el arrendamiento de todo eso, y ven todos los Saldanas, Quintana Dueñas y otros, Pardos y Castros y todos estos mercaderes que señalan que van a mandar y despachar especias. ¿Cómo se hacía el mercado de las especias en relación entre el Mediterráneo y el resto de Europa? Se hacía a través de un sistema que es un sistema muy extendido en la época, que ya en la Edad Media existía, es el sistema de ferias. El sistema de ferias es un sistema, las famosas ferias de Champagne, por ejemplo, otras donde que son reuniones que se hacen bastante veces al año, 4, 5, 6 veces al año,
donde se citan todos los mercaderes groseros, que llaman, no, al por mayor de toda Europa, para comprar las mercancías que unos aportan y que otros llevan en otros sitios. Estas ferias son muchísimas, pocas son conocidas internacionales. Bueno, ferias de las mayores, bueno, son las de Medina, y con Medina del Campo, con las dos pequeñas ferias de Río Seco y Villarón, son las de Bergas, Bergen-op-Zoom, bueno, que es el mercado de Amberes en realidad, y las mayores de todas son las de Lyon. Estas ferias son ferias de mercancías y también ferias de cambios, porque puedes remitir el dinero de ahí para allá, con evidentemente una diferencia. Pero hay otras ferias menos importantes que son ferias también de mercancía, que no son ferias de cambios. Por ejemplo, hay una en Normandía que se llama Guibray, hay otra cerca de La Rochelle, ferias de Poitou, y las de Beaucaire, cerca de Avignon, en la orilla del Ródano. Yo estudié las de Poitou. Las de Poitou son dos pueblos a 40 o 50 kilómetros del mar, donde se hacen seis ferias, donde se reúnen ahí, por una parte, los navarros y algunos aragoneses y bearneses que van a vender lana en estos pueblos, y otras cosas que vienen, como regaliz, por ejemplo, o azafrán, pero bueno, son lanas que van ahí, porque en la zona de La Rochela hay una industria textil. Y del norte, de la zona del Maine, que llaman del Maine, que es entre Normandía y Bretaña, donde está Le Mans, capital Le Mans, todo el mundo conoce Le Mans por otras razones, viene ahí a vender sus telas que llaman humainas, es un juego de palabras, telas du Maine, o sea, de la región esta del Maine, humainas, o sea, y telas de navales que vienen de otro pueblo que se llama Laval, que es otra capital del Maine. Ahí. Esta gente viene hace 500 kilómetros para vender sus telas a los españoles, pero no pueden comprar la lana porque ellos hacen telas, o sea que hacen con cáñamo y lino y no necesitan lana. Entonces, el juego es hacer cédulas para la feria siguiente, porque todas estas ferias tienen estas características. Son ferias de pago, se paga a la feria siguiente, o sea, 2 meses después. O sea que tienes tiempo para vender y para cobrar tu beneficio y volver, ¿no? Y lo que se intercambian no son mercancías, sino obligaciones, cédulas, ¿cómo se llama? A debe tanto a B, y B debe tanto a C, y C a, y todo eso hacen lo que llaman los banqueros el clearing, para intercambiar papeles, porque los que venden telas no compran lana, ¿no? Y eso se hace en todas estas ferias, que es el mismo sistema que las ferias de cambios, pero sin cambio, porque esto es la misma moneda, ¿no? Es el sistema de pago, y cuando funciona, bueno, cuando no hay crisis económica, esto funciona muy bien. O sea, de 2 meses se encuentran y vienen ahí, se ven, o no van, mandan procuradores. Es un sistema que funciona muy bien. Y este sistema, a un nivel internacional mucho más importante, porque son ferias internacionales, porque vienen navarros y vienen aragoneses y todo eso, son las ferias de Lyon, que se crearon en los años 1470, en un lugar estratégico, porque en esa época Lyon es un lugar de frontera con Italia, casi frontera con Alemania, con el imperio, sobre todo, y se pusieron allí unas ferias de cambios y de mercancías. Y es el gran lugar de encuentro de la gente del norte y de la gente del sur, del Mediterráneo, de Alemania, del Mar del Norte, llegan allí. Y es esta la vía por donde pasan las especias, donde pasaban en tiempos de Venecia, cuando Venecia copaba
toda la importación de las especias, pero siguen pasando. Después, esto es de los años 1530, se ve cómo es el mercado de las especias, cómo llegan en gran cantidad todavía las especias desde Venecia y demás puertos del Mediterráneo, porque muchas veces estas especias no pertenecían a venecianos, pertenecían a genoveses. Y cómo las especias del rey del Portugal vienen en muy menores cantidades, y también ellas también, en vez de despacharse desde Amberes, como normalmente habrían tenido que hacerlo, se despachan desde Lyon. Y estas especias pertenecen ¿a quién? A los italianos. Varios gráficos sacados del libro de Gascón sobre Lyon en el siglo XVI, se ve como, bueno, con más o menos importancia, hasta 1580 las especias pertenecen todavía a los italianos. O sea que la primacia de Lyon como centro de import-export de estas mercancías, sobre todo las especias, pero vamos a ver otras mercancías ahora, es total. No es un monopolio, claro, pero es un total. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos mapas también. Eso es el lugar, bueno, la copia es mala, de donde vienen las mercancías. Como se ve, muchas vienen de Francia, son mayoría de ellas tejidos, y las mercancías más preciadas vienen de Italia, como siempre, objetos de lujo, sederías, evidentemente, el terciopelo de Génova, y sedas y especias, ¿no? De Alemania viene mucho hierro, cobre, bueno, metales. De Inglaterra no viene nada, bueno, normalmente viene un poco de estaño, pero aquí no. Y de Flandes vienen también tejidos y otras mercancías, cuadros, estatuas, todas estas cosas que venden los flamencos, que hacen decenas y decenas de Virgen con el Niño, de los Reyes Magos, y todo eso se despacha después. Son industrias, ¿no? Lonjas de fábrica de cuadros, ¿no? Y también esto se viene, como se ve, muchas veces por vía terrestre. O sea que la gran ventaja de la vía marítima o fluvial es que el bajo coste, pero para estos productos que tienen un gran valor con un pequeño volumen, da igual pasar por los Alpes, ¿no? Por los caminos que veíamos ayer, en el anterior, pasando por esta ciudad de Chieri, que está pegado a Turín, ¿no? A Torino. Y entonces pasan por los puertos, porque estos son, y hasta, los viajes, por ejemplo, de Lyon a Zaragoza en mulas son muy comunes. Pasan cruzan el macizo central, hacen la antigua vía de peregrinación del Puy, y van a Toulouse, después pasan al pie del Pirineo y se van hasta Bayona o se van a Zaragoza. En mulas son arrieros piemonteses o del mismo Pirineo. Después, donde se venden, la mayoría se vende en Francia. Francia es el gran mercado de estas mercancías que llegan a Lyon. Menos por un producto que es el libro. Lyon es un gran productor de libros. Bueno, es fácil porque los libros son en latín, entonces, se pueden vender, y como se ve, hay grandes mercaderes de libros en medio del campo, evidentemente, en Zaragoza, Barcelona, Valencia, en todo donde hay universidad, donde hay unos lectores, y también, como se ve, se venden muchos libros a Italia. Forma parte del balance comercial, ¿no? de Francia, que es bastante desequilibrado a favor de Italia, pero muy ventajoso a favor de Francia frente a España,
porque lo que venden los españoles, bueno, los castellanos sobre todo, es materia prima, hierro y lana, y lo que vendemos nosotros son paños y telas, bueno, sobre todo telas y paña, ¿no? Este sistema de ferias corresponde a un momento donde el comercio internacional no está muy desarrollado y son suficientes para abastecer un país tan grande como Francia, 20 millones de habitantes, con 8 millones para toda la península, bueno, menos Portugal, 3 millones a Inglaterra, ¿no? Son suficientes aunque no duren más que 4 o 5 meses al año. Desaparecerán estas ferias periódicas cuando el nivel de los intercambios comerciales será tan grande que no se podía abastecer con unas reuniones periódicas. Y o sea que después, en el siglo ya está consumido este cambio en el siglo XVIII, donde no hay ferias, pero el comercio funciona todos los días, no como ahora, ya está de noche, como veo aquí en algunas calles de Barcelona. Bueno, ya llegamos a la conclusión, porque ya he hecho mis 40 o casi 45 minutos. El aumento de la demanda es la que propicia el auge de estos intercambios, que hemos visto con estos pequeños ejemplos acerca del Mediterráneo, pero hubiera podido poner aquí el ejemplo, por ejemplo, de las exportaciones de pastel desde Burdeos, que no hacen sino que subir, pasando de 10.000 balas o 15.000 o 20.000 balas en los años 1510, 1520, hasta 100.000 balas 20 años después, solo después. O sea que se multiplican por 3 o por 4 en el espacio de 40, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque simplemente en la industria textil conoce, porque es la única salida del pastel, es la industria textil, ¿no? Conoce un desarrollo tremendo, sobre todo en Flandes, en Países Bajos, pero también en Inglaterra y en otra parte, ¿no? Y eso procede, por una parte, evidentemente, del aumento de la población, que hay que vestirla, ¿no? Y darle de comer, eso explica. Pero no solo de esto, ¿no? La demografía no explica todo, sino los cambios demográficos. No solo el aumento del número de gente, pero ¿cómo se puede decir? La diferencia, primero la urbanización, en relación con finales de mediados del siglo XV, cuando todo eso aumenta, todo es campo, ¿no? Las ciudades son vacías, están llenas de huertos y todo eso. Se ha estudiado hace poco los campesinos de París. Los campesinos de París son bastante numerosos hasta 1530. Después quedan solo hortelanos y después ni hortelanos, que están ya en los suburbios, pero y lo mismo en todas las ciudades, ¿no? Y el enriquecimientos de algunas clases, las clases medias urbanas, que esa gente que es la que pide especias, la gente que pide paño negro para vestirse, ¿no? Rajas de Florencia, Segovias, Ruanes y todo eso, y eso explica también. Y todo, no solo mercaderes, pero oficiales, el clero, todo eso, esta gente pide ese tipo de textil, y eso explica también el aumento de la demanda, ¿no? La diversificación de la demanda, como se ve muy bien en el caso del textil español. En el textil español, en el siglo XV, algunas ciudades del sur, como Córdoba, Cuenca o Toledo, bueno, el sur, mitad del sur, tienen paños de calidad, pero no en el norte. Y a partir de 1510, Segovia y otros pueblos por ahí empiezan a hacer paños de calidad porque lo pide el mercado. Y como estas industrias textiles están dominadas por los mercaderes, estos se entienden muy bien, y por eso se explica que en 1511 el rey católico haga, bueno,
hace hacer, por su consejo, unas ordenanzas sobre la industria textil, valedera para todo el reino, donde se prohíbe hacer paños bajos. Bueno, se los siguen haciendo en los pueblos, en el campo, pero porque la demanda está ahí. La gente quiere vestirse como Simón Ruiz en este cuadro, de negro, con solo esto en blanco, ¿no? Y la pujanza de la plaza de Lyon se explica porque su principal mercado es Francia, y que Francia es el país, como dije, más poblado de España, de Europa, con diferencia. Eso explica también la atracción que ejerce Francia sobre los mercaderes y banqueros de los países más adelantados a nivel de comercio, y en las técnicas de comercio y en la capitalización de Europa, que son los de Europa del Sur, evidentemente. Los que mandan en Lyon son los de Lucca, los de Siena, los de Florencia y los de Milano. Todas las grandes casas, si vas a Lyon, ves en el barrio antiguo, solo casas de los Guadañas, de los Nessé, todos estos, los Bombicis, evidentemente, todos estos están allí, y poco en otras ciudades de Francia, porque lo que les interesa es el dinero. Y allí, con algunos mercaderes franceses, pero muy pocos, fundan lo que se llaman el Grand Parti de Lyon, el Partido de Lyon, que es una compañía para prestar dinero al rey de Francia. Como se sabe, prestar al rey es lo más interesante, en tanto que no haya quiebra. Lo que hay, evidentemente, tanto en Francia como aquí, es lo que da más dinero, y además mucho más que dinero, son beneficios, son títulos de nobleza y todo eso, como los famosos Fugger en España, que se hicieron con las minas de Almadén, solo con el dinero que prestaron bueno, no solo, y los Welser, que se fueron ahí a América a colonizar a Venezuela, bueno, con poco éxito, pero también. Y también mercaderes españoles, que son también banqueros, pero sobre todo mercaderes que están puestos donde se hace el comercio con España. O sea, sobre todo en Nantes y en Rouen, asentados ahí, muy afrancesados. Yo sigo sus firmas en los protocolos de Rouen, para ver cuando acaban de firmar Quintana Dueñas y firman Quintana Duana, que es su nombre francés, pero bueno, hasta 1550 no siguen, aunque estén allí desde 40 o 60 o 100 años. Los Sevilla sí, que sí en Sevilla, que es más fácil. Y he encontrado una señora, yo pensaba al principio que era una monja, pero es una señora de estos Quintana Duan, que ella sí firma Quintana Duan muy bien, como una maestra, muy bien escrito, que es una viuda con mucho dinero, que manda barcos por ahí también. En lo que toca a España, estos flujos migratorios hacia Francia, también evidentemente hacia Flandes, hacia Inglaterra, donde también están asentados, estos cambian poco a poco. En la segunda mitad del 16, los flujos se inversan, ¿no? O sea que ahora son los mercaderes franceses, sobre todo el sur de Francia, que empiezan a invadir España, ¿no? Eso era una costumbre, ¿no? Desde ya cuando se repobló Pamplona con los francos y bueno, varios en todo el camino de Santiago, ¿no? Ahora había empezado ya en el siglo XV, pero era porque los mercaderes franceses eran pobres, entonces se iban a Aragón, se iban a Navarra para empezar, ¿no? Para hacer negocios ahí. En Zaragoza ya en el siglo XV hay algunos canónigos que tienen apellidos franceses, bueno, significa que son hermanos de mercaderes, ya un poco ricos, y después, siguiendo el camino
hacia el Levante, van hasta Valencia, Cartagena, Alicante, todo eso. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, hasta llegan bretones y también vienen en todas estas costas marselleses que vienen a comprar ahí la sosa para hacer su jabón, y también la seda, etc., ¿no? Y este cambio, voy a leerlo porque esto está bien escrito, tanto en Castilla y sobre todo en Sevilla. Ahora acaba de aparecer un inglés que nos ha mandado una publicidad sobre un libro, Mercaderes flamencos y franceses en Sevilla, y empieza en estos años 1570. El libro está escrito en inglés, menos mal. Y tanto Castilla, sobre todo Sevilla, como Aragón y el Levante se pueblan de mercaderes ingleses también, muchos, también en la costa cantábrica, flamencos y franceses que anhelan participar en el comercio de Indias o en el Mediterráneo, señal sin lugar a dudas del principio del debilitamiento